Británicas en este TBT, bajo las influencias específicas que hemos tenido, tal como hablábamos con el señor embajador Rafa hace un segundito, la música británica tenía una marca, una pauta específicamente sobre la música que vos y yo conocemos de toda la vida, que es interesante de resaltar, ¿verdad? Sí, definitivamente, pues en lo particular la música británica en el aspecto rock ha sido pues la mayor influencia desde el punto de vista en el cual yo he sido tocado, pues. Y es mentira decir que definitivamente si bien ellos fueron tocados primeramente por la influencia del rock and roll, que partió de aquí de América, ¿no? A partir de ahí los ingleses han sido una influencia enorme, ¿no? En todo lo que música rock, pop inclusive ha venido surgiendo desde, yo diría, desde los 60 prácticamente. Perfecto. Y ahí veníamos justamente con la idea de hacer, digamos, dos grandes oleadas, aunque hay mucho más, de invasión británica, que es obviamente los 60s y los 80s. Y vos tenías un top 5, digamos, ya más o menos elaborado, de quienes nos incidieron más a nivel de los 60s. Fíjate que, bueno, desde mi punto de vista, para empezar del 5 hacia el 1, ¿no? Ok. The Animals fueron unos señores que definitivamente influyeron de una manera bien interesante, porque desde mi punto de vista son un grupo que era bien sobrio pero pesado, porque pues tuvieron unas canciones que insinuaban una crudeza en su cantante, sobre todo, ¿no? Eric Burdon. Exacto. Que hasta la fecha han hecho refritos de algunas de ellas, ¿no? Sí, sí. Y es interesante lo de los ánimos, porque no deja de ser un grupo que deja un legado interesante a su vez en la música, tanto norteamericana como hispana también, ¿verdad? Exacto, sí. Inclusive se han hecho versiones en español de sus canciones, ¿no? Correcto, hay mucho de eso, ¿verdad? Y suele ser un grupo medio menospreciado, ¿sí? Digamos, en este lado del Atlántico como una... Hay canciones que, de hecho, algunos piensan que sus versiones son las más recientes, las originales, y no. Cuando investigan te dan cuenta que no viene de más atrás las versiones originales, ¿no? Que sorprendentemente son, como tú dices, de grupos que no mucho fueron conocidos como tales, ¿no? En este caso The Animals fueron uno de ellos. Ok, muy bien, ahí teníamos 5 The Animals. Top 4, ¿qué tenías? Fíjate que quizás no vaya a ser muy coincidente con la mayoría, porque ellos pondrían a estos en un lugar más alto. Okay. Pero para mí The Rolling Stones tiene un lugar interesante, sí, obviamente en los primeros 5, pero no en los top primeros, así. No el 1-2. Sí, ¿por qué? Porque a mí me parece que los Rolling Stones despegaron cuando los Beatles se separaron, realmente. Ajá. Porque desde el principio siempre fueron comparados con ellos, ¿no? Ahora, si bien en algún momento uno de los mejores riffs que se han creado en guitarra han venido de ellos, sí, quizás de Keith Richards, ¿no? Específicamente, aunque Brian Jones pues tuvo lo suyo, ¿no? En su momento. Creo que llegó un momento en el cual ellos realmente sí toparon y no pasaron de hacer lo mismo, y lo que los ha mantenido es precisamente el hecho de que siguen existiendo, ¿no? O sea, se presentan en vivo y te llenan el estadio que sea, pero la gente ya no compra un disco de los Stones realmente. Me parece encomiable. Muy poco. Me parece envidiable la trayectoria de los Stones, ¿no? E inclusive hubo una canción que a mí me pareció bonita, me gustó, ¿no? Que fue de las más recientes, no recuerdo realmente el nombre, pero fue un sencillo que sacaron y que lo escuché en unas radios de por acá, en El Salvador, e inclusive la compré. La canción, porque creo que solo fue el sencillo, no sé si está en un álbum, pero no la encontré en algo así.
Pero sí, musicalmente hablando, realmente ellos llegó un punto en el cual no prosperaron, pues no hicieron mayor cosa, pero sí en su momento pues fue el clásico donde destacaron por ser los chicos malos pues de la escena, ¿no? Correcto, mientras los Beatles eran los bien peinados, los bien bañados, los Stones eran exactamente lo contrario. Bueno, y hay que hablar del hecho que Mick Jagger ha sido una influencia y un ícono desde su forma de pararse, moverse en el escenario, para muchos que aún siguen, no sé si decir imitando, pues, o siendo influenciados por ese estilo, ¿no? Sí, asumiendo sus actitudes. ¿Qué tenés en número 3? A ver, Rafa Alfaro. Mira, para el número 3, a mí me parece que The Moody Blues es increíble. Son interesantísimos porque desde mi punto de vista yo creo que ellos fueron los que realmente hicieron el primer álbum conceptual. ¿Por qué? Porque si bien se lo otorgan a los Beatles con el Sargento Pimienta en algún momento, no lo es realmente porque ni ellos lo concibieron así o si en algún momento pensaron en hacer algo así, no surgió como lo realmente pensaron y al final se hizo y la gente lo concibió así y ellos dijeron que sí, pero si les preguntas específicamente, Lennon lo negó y The Moody Blues hicieron este álbum llamado Days of Past Future, of Future Past. Days of Future Past. Ese álbum es mágico, pues, y buenísimo. Sí es realmente conceptual desde principio al fin. Y desde ahí pienso yo que realmente se hizo un álbum el cual dio apertura para toda esta cuestión que eventualmente se llamó álbumes conceptuales, ¿no? Correcto. Y siguen vigentes hasta la fecha también. Y siguen vigentes hasta la fecha y desgraciadamente aún en sus mejores épocas no muy reconocidos. Por ejemplo, en nuestro país solo se conoce El Salvador, que conocemos dos o tres sencillos nada Exacto. más. O sea, paremos de contar, pero no la esencia del grupo. Exactamente, del grupo. Y lastimosamente con la tecnología actual es más difícil llegar a conocer cuando se hacen álbumes conceptuales, pues ahora hacerlos es más difícil que la gente realmente llegue a ellos porque pues ahora tú solamente obtienes un sencillo de todo el álbum, claro. No te enteras a veces de todo el álbum en sí, ¿no? Y un álbum que tiene un concepto entero y global, a veces pasa desapercibido por un sencillo que en algún momento funciona en la radio y la gente, pues sobre todo los jóvenes, no se enteran de todo el bagazo que trae en sí el álbum entero, ¿no? Tenías de número 2, Rafa Alfaro. Mira, del número 2, este grupo no es algo que yo realmente consuma, pero sí tengo que darle el mérito que merecen, que son The Who. Ok. ¿Y por qué los pongo en el número 2? Porque ellos realmente, cada uno de ellos es el prototipo de lo que un rockero podría llegarse a ver como tal. ¿A qué me refiero? A que el cantante, recuérdame los nombres porque a veces se me... Roger Daltrey. Ese chero. Era el carilindo. El carilindo, pero fue el primero que empezó a jugar con el micrófono. Ah, sí. De tal manera que tenía lo suyo sin tener un instrumento, ¿me explico? Correcto. Y hacía sus piruetas con el micrófono, era dramático, su voz era dramática también. Buenísimo. Exacto. No es extraordinaria desde mi punto de vista, pero sí es única. Y con habilidades de composición a la par de Pete Townshend, que obviamente era un genio. Ahora, Pete Townshend también no es un virtuoso en su instrumento, pero sí es una creatividad. Es una creatividad para dar sonidos y todo eso. Y también es el que empezó a dar saltos con la guitarra, a tocarla de una manera teatral, ¿me explico? Entonces es otro que también tenía su propio estilo en la forma de tocar su instrumento, ¿no?
el baterista Kid Moon. fue hasta donde yo sé el primero que empezó a destrozar la batería pues, Sí. en el escenario, lo cual también es otra cosa que muchos han agarrado como pie de... Como pie de... Sí, Y terminando con el bajista, que es uno que era el más tranquilo, ese sí ni siquiera se movía prácticamente, ¿no? sí, Pero es uno junto con Chris Squire de Yes que ponen como los pilares del bajo en el rock and roll. Sí. Entonces, Y nos saltamos al uno, Rafa, mira. que bueno, pues qué puedo decir, más que el número uno es impepitablemente por Beatles, pues. Que Indiscutiblemente. no podemos negar que ellos influenciaron a probablemente inclusive los grupos que acabamos de mencionar siendo de la misma época, pues. Sí. Y a los grupos que sigan y que sigan surgiendo siempre van a tener una Exacto. pizca de Beatles encima. Exacto, y eso quien lo niega está mintiendo, pues, porque la verdad es que ellos empezaron de niños limpios, bien peinados, como tú dijiste, a ser realmente el estereotipo de los hippies, ¿no? Y musicalmente también revolucionaron muchas cosas, queriéndolo o sin querer, pero su forma de hacer las cosas, su creatividad, el grupo de gente que estuvo con ellos de una u otra manera, influenciaron en sí la música de una forma en la cual pues hasta ahorita seguimos siendo víctimas de ellos. Increíble, víctimas. Está bueno. En unos segunditos volvemos a revisar con Rafa grupos de los 80 específicamente en cuanto a las invasiones musicales británicas. Vámonos de inmediato con Luciana, quien tiene una dinámica para contarnos. Adelante.